Hola, mi nombre es América Pérez. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí estaremos hablando sobre muchos temas de comunicación, de la vida, de diplomacia, de relaciones internacionales, de locución, en fin, de todo lo que a través de estos años hemos podido aprender y lo que nos falta por aprender. Ayer, precisamente ayer, en mi maestría de diplomacia y relaciones internacionales, nos tocaba escenificar un consulado y también dar a conocer cómo se entregan cartas credenciales, eh, cómo las misiones diplomáticas presentan sus cartas credenciales ante el presidente de la República, ante el ministro de Relaciones Exteriores en la República Dominicana. Y yo ayer aprendí lecciones de vida increíbles y que quiero compartir con ustedes. Lo primero es el trabajo en equipo. Nosotros teníamos una serie de situaciones, pero el trabajo en equipo nos hizo salir victoriosos, colaborarnos uno con los otros, quizá el que sabía un poquito más, explicarle a quien no había entendido la lección. En un grupo hacían falta algunos compañeros y otros del otro grupo se prestaron a trabajar y fue una experiencia bonita. Yo particularmente ayer buscando elementos para recrear pues precisamente la escenografía, dije, pero ve acá, mi papá tenía un maletín con documentos y ahí estaba su pasaporte y busqué y me encontré el pasaporte de mi papá y que yo sabía que él tenía pasaporte, pero no sabía los países que había viajado, o sea, y descubrí un mundo de cosas que mi papá fue, que yo no sabía. Porque mi papá, nosotros fuimos los hijos más pequeños de mi papá. Mi papá, cuando yo nací, tenía 50 para 51 años. O sea que yo me perdí 50 años o 40 o 30 años de conocer a mi papá, que viene siendo como un caudal de información, pero para mis otros hermanos que son mayores que yo. Y desde pequeña yo siempre he escuchado que mi papá fue diputado. Tu papá fue diputado, mi papá me decía, sí, yo fui diputado. Y eso para mí era máximo. Wow, soy hija de un diputado. ¿Y qué hace un diputado? Bueno, mi papá me explicaba todo lo que hacía un diputado y cómo él de manera honorífica trabajaba con la comunidad. Señores, que a veces a quien yo le digo que mi papá fue diputado, me mira de arriba abajo y me dice en serio. Porque en la actualidad muchos diputados, no estoy generalizando, muchos diputados tienen una vida muy pomposa por el mismo cargo y también el salario es totalmente diferente al que recibían estos legisladores en la época de mi papá. Mi papá fue diputado en el 1966, la segunda vez, y el primero en el 63, en el gobierno de Juan Bosch, que duró pocos meses. Entonces, cuando yo abro el maletín de mi papá, yo me encontré ayer comunicaciones de que mi papá fue operario de los centros de telecomunicación en Barahona y llevaba como categoría el primera planta, segunda planta, tercer operario, cuarto operario. Después descubrí en ese mismo maletín que por muchos años yo guardaba papeles de mi papá, pero no sé. Ayer fue que yo pude ver todas estas informaciones y me sentí muy orgullosa del trabajo como servidor público y de la vida dilatada que tuvo mi papá dentro del tren gubernamental. Vi también que mi papá fue secretario de la alcaldía, del ayuntamiento de Oviedo. Y yo, en serio, por decreto, señores, por resolución municipal, pero se enviaba al gobierno y era ratificado en la era de Trujillo. O sea, en mi casa hay documentos de la era de Trujillo y yo no sabía. Yo no sabía nada de esto. Yo simplemente sabía que mi papá fue diputado 2 veces de la República, que mi papá fue director del supermercado de la casa, en la casa, que había un supermercado, pero yo no sabía cómo mi papá comenzó desde abajo. Me encontré en el baúl de mi papá también un
carnet pequeño donde certificaba a mi papá como corresponsal del periódico El Caribe. Yo sí sabía que a él le gustaba mucho el tema de la comunicación y que él llegaba a hacer trabajo, pero no que era corresponsal en Oviedo de este periódico tan importante como es El Caribe, o como en su momento fue El Caribe. De hecho, mi amor por la comunicación precisamente es porque mi papá me influyó mucho en el tema de comunicación. Mi padre duró aproximadamente 18 años en una silla de ruedas, en cama. Y había mucha comunicación con él. Ahora bien, habían cosas de las que me enteré ayer, cosas de que no sabía. Fue algo impactante. Por ejemplo, descubrí que mi papá decía que nació en 1933, pero fue hasta 1949, ajá, 1949, sí, que mi papá tuvo su acta de nacimiento. ¿Y qué está en ese acta de nacimiento a puño y letra? Y yo, en serio, del 33 al 49. O sea, que pasaron muchos años para mi papá poder tener su acta de nacimiento, que fue reconocido tardío, muy tardío, entre otras cosas. Y es una pena que la muerte se haya llevado a mi papá, porque al día de hoy yo entiendo que uno de los hombres más interesantes de una vida interesante era la de mi papá. No porque haya sido mi papá, sino como una persona que a los 5 años queda huérfano y logra ir avanzando en la vida. Cómo mi papá se preparó, cómo fue profesor, cómo fue periodista, cómo fue servidor público y cómo mi papá fue una bandera de honradez y de moral, porque murió pobrecito, en la miseria, porque nunca le puso la mano al dinero del erario público. Entonces, siempre me ha llamado la atención y soy de la que digo que yo tengo que hacerle justicia a la vida de mi papá y que yo debo de sentarme a redactar un libro. Ayer precisamente viendo ese maletín yo dije, tengo que hacer un libro y yo tengo hasta el título ya, porque vuelvo y le repito, me impactó mucho y publicar precisamente estos documentos que ya el papel está casi desgastado por el tiempo, está amarillento, pero están todas las informaciones desde la era de Trujillo, documentos oficiales. Yo entiendo que sí, que mi primer libro yo debo de dedicárselo a ese hombre que se llamó Américo Pérez Mercedes, como estoy haciendo ahora con este video. Creo que debo de hacerle justicia a la vida de mi papá, a sus enseñanzas, a cómo personas que todavía están vivos lo recuerdan y que me cuenten anécdotas, porque yo quiero conocer a mi papá. Yo conocí una parte de él, pero no completamente. Y ayer me di cuenta de que no, de que completamente me faltó mucho tiempo, muchas anécdotas, muchas vivencias, pero que yo quiero comenzar a recopilar todo esto. Y mi mensaje de hoy es el siguiente. Si tú tienes tu papá y tu mamá vivo, acércate a ellos, pregúntale, indaga qué cosas hacían, cómo ellos fueron cuando joven, qué lo motivó a ser quizá un profesional, a ser un buen técnico, a ser un comerciante. O sea, ¿cómo fue su infancia? Porque uno se pierde muchos elementos y no es justo que usted tenga un familiar desconocido para usted. La comunicación es la base de todo. La comunicación es la herramienta que te ayuda a ser un mejor ser humano. Yo lamento grandemente no poder tener más historia con mi papá. Lo lamento de verdad, porque sé que si con lo poco que él me entregó, yo puedo decir hoy que soy el gran ser humano que soy, gracias a Dios, gracias a él, entiendo que si me hubiese dado un poquito más, yo me como el mundo me lo como yo. Entonces, él trabajó en mi autoestima, seguridad, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo,
a no darme por vencida, motivación. Y yo soy de la que digo que lo que yo soy hoy en día, hoy, es gracias a esa persona que murió el 25 de noviembre del 2001. Y con él murieron muchas cosas, pero nacieron otras. Nacieron otras de lo cual hoy debemos de dar gracias. Mi padre fue un hombre pleno, un hombre que dentro de su discapacidad fue feliz. Nunca lo escuché quejarse. Nunca lo escuché preguntarle a Dios por qué él estaba en una silla de ruedas. Porque no es fácil para una persona, después de ser productivo, de ser político, de estar en reuniones, de ser un líder, de ser importante, reducirse a una silla de ruedas donde a ti tengan que... Guay, se me cayó. Pero seguimos aquí. Donde a ti tengan que bañarte, donde tengan que prepararte la comida, donde tengan que limpiarte, que cargarte, que llevarte al médico. Es difícil. Y aún así, nunca se quejó. Al contrario, comenzó a sembrar en mí. Comenzó a sembrar en mí. Cosa que yo agradezco profundamente. Lamento, porque uno se lamenta mucho, yo me lamento de quizá no tener la mentalidad que yo tengo ahora. Porque si hubiese tenido la mentalidad que tengo ahora, yo disfruto a mi papá cada minuto de su experiencia, de su inteligencia, porque era un hombre muy inteligente, mi papá, y muy visionario. ¿Para qué? Para la época que le tocó. Mi papá decía, en esta casa se estudia lo que usted quiere estudiar. En esta casa usted tiene el novio que usted quiera tener. En esta casa usted es del partido que usted quiera. En esta casa, desea usted de la religión que usted quiera. Óyame, qué mente más abierta. Donde la mayoría de los padres quieren imponerte, que tú tienes que estudiar esto, que tú tienes que ser de la misma religión que ellos son. No, mi papá no. Mi papá me decía, usted es un individuo, usted tiene los derechos, usted tiene derechos y deberes. Ese era mi papá, ese era mi papá. Entonces, yo no tengo hijos en el momento, pero el día que yo sea madre, yo trataré de ser la mejor madre para el hijo o la hija que yo tenga, porque vengo de una familia con valores que me enseñó el valor de la familia. Y yo recuerdo que mi hermano y yo también le dimos una lección de vida a mi mamá, de que la unidad familiar está por encima de todo. Mi mamá, jovencita, con 22 años, le tocó lidiar con una persona en una silla de ruedas. Ya un adulto mayor, 52 años, un adulto mayor, un hombre ya adulto mayor. Y mi mamá jovencita, flaquita, una morenita coqueta, mi mamá. Y mi mamá decidió sacrificarse por su familia. Pero hubo un momento en que a veces también se desespera un poquito la persona que tiene discapacidad. Y no es como ahora, que ahora hay muchos programas donde las personas aprenden a manejar las emociones a través de la discapacidad. Y mi papá de vez en cuando se ponía medio terquito, porque tenía un carácter fuerte. Y recuerdo que mi mamá nos sentó, a mi hermano y a mí, y nos dijo, miren mis hijos, yo no voy a poder seguir aquí con su papá, nos vamos a ir a otra casa. Y yo, que siempre he sido fresca de padre y madre, pensé de una vez en mi papá y en su condición. Y yo tenía algunos 9 años, 10 años, y yo le dije a mi mamá, yo no me voy del lado de mi papá, yo me quedo con mi papá. Y mi hermanito Ronnie, mi hermano Ronnie, le dijo, no mami, tú te puedes ir, pero nosotros no vamos a abandonar a mi papá. Y mi mamá llorando, le dijo, está bien mis hijos, lo vamos a quedar todos. Y mi mamá se quedó hasta el día de la muerte de mi papá. Mi mamá es una guerrera. Mi mamá es una guerrera. Mi mamá cargaba a mi papá de la cama a la silla a las 8 de la mañana, después que lo bañaba, que lo afeitaba y todo. Mi mamá lo cargaba. Mi mamá tenía 100 y pico de libras, mi papá casi 300 libras, 200 y pico. Mi mamá
lo cargaba sola, que de hecho tiene hernia en la columna, de cargar a mi papá por 17 años. 17 años. Siendo una muchachita, fue que mi papá quedó inválido, quedó minusválido, discapacitado físico-motor, porque ya ahora uno conoce los términos. Antes la gente decía es un inválido y después minusválido, pero ahora sabemos que es un discapacitado físico-motor. Eso era a las 8 de la mañana. A las 12 en mi casa estaba la comida puntual, todavía es así, porque mi mamá cocinaba precisamente para que mi papá comiera a las 12. A las 12 había que acostar a mi papá. A las 2 de la tarde volver a levantar a mi papá, bañarlo, sentarle en la silla de ruedas, hacerle café, mi papá escuchar la radio, ayudarnos a hacer la tarea. En la noche, volver de nuevo a acostar a mi papá y todo lo demás. En mi casa se lavaba diario, diario, porque las necesidades de mi papá se hacían en la cama. Mi papá tenía patos, pero la mayoría de las necesidades se hacían en la cama. Y mi mamá lavaba diario, diario, que de hecho se ha quedado así, y uno doña ya, pero es la costumbre. Entonces, dígame si esto es o no es amor al prójimo. Olvídense del amor carnal, porque ya entre ellos eso no existía por la discapacidad de mi papá. Olvídese de esa parte, pero enfócate en el amor a la familia, en el amor al prójimo. Por eso yo soy loca con una persona que tenga discapacidad, no de pena, no lástima, porque mi papá me enseñó que no se le tiene lástima a una persona con discapacidad, pero sí estoy en la disposición de ayudar, de ser sensible, de tener empatía, de ser humano, porque yo lo viví, porque yo viví en un hogar con una persona con discapacidad y una persona que me enseñó el amor hacia los demás. Mi papá hacia mi mamá y mi mamá hacia mi papá y Ron y yo hacia ellos dos. Con esto me despido y agradecerles, bueno, me estoy casi cayendo, agradecerles en verdad que ustedes saquen un poquito de su tiempo para escuchar mis cosas, mis historias, y eso me llena a mí de mucho orgullo hablar de mi familia y de hablar de cosas que sé que en ti pueden impactarte y te pueden motivar a ser mejor ser humano. Bueno, ya me voy. Para mí es un placer haber estado con ustedes. Se despide América Pérez. Recuerden suscribirse a este canal de YouTube. Dios nos bendiga a todos. Yo no sé ya ni para dónde que estoy mirando. Dios nos bendiga a todos. Bye.